juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Vamos a ofrecer esta misa en acción de gracias por el Papa Francisco, por su salud, por sus intenciones, por todos los sacerdotes que están en ejercicios espirituales esta semana, por todos los sacerdotes que celebran en este día su aniversario, por todas las parroquias que hoy celebran su fiesta patronal. Pediremos por la salud de Georgina Pérez Caro, Camila Ceballos Pech, Alejandrino Hernández Vértiz, Margarita Echeverría Ferráez, Juan Bautista Machay García, Manuela Solís, Francisco Talavera, Isabel Puerto. Pediremos por algunos hermanos difuntos, especialmente por Monseñor Renato Asensio León, obispo emérito de Ciudad Juárez, y el padre Raúl Moguel Urtecho. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con ustedes. Hermanos unidos en esta fiesta de San Pedro y San Pablo, damos un saludo a todos los que participan a través de las redes sociales, de la televisión, de la internet, desde este lugar donde estamos viviendo los ejercicios espirituales, uno de los grupos de sacerdotes. Pedimos también por el otro grupo de los padres jóvenes que están en otro lugar viviendo sus propios ejercicios. Vamos a pedir por todos ustedes, por sus familias, por toda nuestra iglesia de Yucatán. Nos disponemos reconociendo con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Piedad, piedad de nosotros. Cristo, piedad, piedad de nosotros. Por piedad, piedad de nosotros. Señor, piedad, piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres. Te alabamos y te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, por tu inmensa gloria. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres, porque solo tú eres el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, Señor. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, tú que nos llenas de una venerable y santa alegría en la solemnidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, concede a tu iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto. Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: cíñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo: ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. Palabra de Dios. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo.
El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto, jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro,
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy estimados hermanos sacerdotes que participamos de estos ejercicios espirituales, estamos unidos en oración con nuestro pueblo santo, a quienes pedimos que sigan orando por nosotros, por los padres jóvenes que están también tomando sus ejercicios, por las vocaciones sacerdotales, en este día en que como iglesia pues celebramos a quienes consideramos columnas de la iglesia, Pedro y Pablo. Vamos a pedir la intercesión de ellos para que nuestra iglesia verdaderamente se vaya fortificando. Es el símbolo de las columnas, tener una iglesia más fuerte, más firme. Por eso pedimos las oraciones para que todos los que formamos parte de la iglesia vayamos fortificando nuestra fe, especialmente el Papa Francisco, los obispos, los presbíteros, los diáconos, por este día que celebramos a San Pedro y San Pablo. Y hago una breve reflexión comparativa con Pedro y Pablo. En uno de sus textos dice San Pablo, mi conducta anterior. ¿Cuál es la conducta anterior de Pedro? La conducta anterior de Pablo. Creo que nos pueden servir a nosotros para irnos también ubicando con respecto a Jesucristo, que es quien llama, ¿verdad? Pedro pues fue llamado del trabajo que él estaba desempeñando como pescador, y en esa conducta anterior a ser ya el apóstol Pedro, pues se veía todavía con una fe inmadura, cuando él va diciendo, yo daré la vida por ti, ¿verdad? Y luego lo negó en el momento de la pasión, ¿verdad? Podemos decir, esa fue la conducta anterior de Pedro. Pablo, por lo tanto, perseguía a quienes ya eran cristianos, perseguía al mismo Cristo, ¿verdad? Mientras Pedro decía, yo daré la vida por ti, y en ese momento no la dio, sino que se escondió. Pablo quería quitar la vida a los que se decían cristianos. Esa es la vida anterior, ¿verdad? Y son momentos también en que podemos nosotros espejarnos y decirnos, como iglesia muchas veces nos hemos visto con una fe inmadura, como la de Pedro, ¿verdad? Que decimos que queremos hacer muchas cosas, ¿verdad? Estaríamos dispuestos a todo, y en el momento de la prueba podemos sucumbir, ¿verdad? Y Pablo puede representar a este mundo que quiere acallar a los cristianos, que quiere acallar a Cristo, ¿verdad? Y que así lo vamos nosotros viendo, que en muchos lugares, con muchas leyes que quieren acallar pues a Cristo, ¿verdad? Si bien estas dos referencias nos sirven para que meditemos sobre nosotros como iglesia o sobre lo que está pasando en el mundo, veamos también la respuesta que ellos dieron y el proceso que fueron llevando, ¿verdad? Pedro le llevó 3 años estar con Jesucristo, directamente escuchando las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Pablo le llevó pues 3 días prácticamente, ¿verdad? Y salió a evangelizar, ¿verdad? Es importante para todos nosotros ir contemplando que necesitamos ciertamente procesos para darle apertura al Espíritu Santo, que es quien verdaderamente nos mueve a vivir la misión que Jesús quiere, que es la evangelización. Pedro, después de 3 años, con la venida del Espíritu Santo, después de haber sido curado por el mismo Jesús,
con aquella triple profesión de amor, pues ahora sale a evangelizar. Pablo, inteligente desde el principio, pues recibe también la gracia del Señor y sale a evangelizar. Lo importante es ir cumpliendo la misión, abriéndonos a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Todos necesitamos una formación en la iglesia, necesitamos ir profundizando en las verdades que necesitamos difundir y defender, ¿verdad? Y el pueblo iba reaccionando, ¿verdad? Cuando Pedro ya sale después de Pentecostés y anuncia a Jesucristo, seguramente muchos se sorprendieron. Aquel que había negado a Jesús ahora habla de Jesús y con toda claridad dice quiénes lo mataron y cómo Dios lo ha resucitado y ha subido al cielo y ahora está sentado como Señor del cielo y la tierra, ¿verdad? Y las palabras de Pedro hicieron que atravesara, dice ya el texto bonito de los Hechos de los Apóstoles, traspasaron el corazón y 3,000 personas se convirtieron aquel día, ¿verdad? Pablo, cuando después de su proceso empieza a hablar de Jesús, la gente se va haciendo las preguntas, ¿verdad? ¿No es este aquel que estaba persiguiendo a los que habían creído en aquel que él mismo perseguía? Ahora habla de aquel, ¿verdad? Ahora habla de Jesús, ¿verdad? La gente se interrogaba, ¿verdad? Íbamos viendo cómo el Señor iba agregando por el testimonio también de Pablo la gente que se iba a salvar, ¿verdad? Carismas diferentes pero complementarios, ¿verdad? Pedro, para cumplir con lo que había dicho Jesús, primero a las ovejas perdidas del pueblo de Israel, ¿verdad? Y Pablo con los gentiles, con los paganos. Es la misión universal, ¿verdad? Son las dos columnas de la iglesia que quieren incluir a todos para anunciarles a todos la buena noticia del Señor, ¿verdad? Son diferentes Pedro y Pablo, pero complementarios. Al final, aquello que había dicho Pedro de yo daré la vida por ti y que resultó ser falso, al final resultó ser verdadero. Dieron la vida por Cristo, ¿verdad? Pedro muriendo de cabeza porque no se sentía digno de morir como Cristo, y Pablo perdiendo la cabeza, ¿verdad? Pero todos afianzados en Jesús. 3 palabras de Pedro y 3 palabras de Pablo que nos dan grandes enseñanzas, ¿verdad? Las de Pedro para hablar de la relación personal con Jesús, ¿verdad? Tú eres el Mesías. Hemos escuchado en el Evangelio, ¿verdad? Tú eres el Mesías, ¿verdad? Mesías es el ungido, el que fue ungido para cumplir una misión. La misión es la de la salvación. Tú eres el que ha venido a salvarnos. Y podemos nosotros, para ver la importancia de esta respuesta, es que en otras palabras se puede decir: tú eres aquel sin el cual estamos perdidos. Sin ti estamos perdidos. Vamos a llegar a ese conocimiento, ese encuentro con Cristo, ¿verdad? Es decir, tú eres aquel en el que mi vida está segura, porque sin ti estamos perdidos, para buscar más al Señor. Tú, le dice Pedro, tienes palabras de vida eterna en otro momento, ¿verdad? Ante tanta confusión y tantas ideas en el mundo hoy, esta respuesta de Pedro nos ayuda a todos a afianzarnos en que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Acudir más a Jesús, conocer más a Jesús, ¿verdad? Y la curación de Pedro, ¿verdad? Tú, Señor, sabes que te amo. Tú sabías cuando te hablé falsamente, cuando dije que daría la vida por ti, y tú me dijiste: no es cierto, antes que cante el gallo me vas a negar 3 veces. Pero hoy tú también sabes que mi corazón está curado y que por lo tanto, sí, hoy tú sabes que te quiero, que te amo.
que esa relación personal con Jesús sea verdaderamente no de palabras, sino de obra, ¿verdad? De nuestra relación de amor con Jesús. Entonces Pedro que nos enseña a buscar esa relación con Jesús. Y Pablo que nos enseña a hacer de nuestro encuentro con Jesús la totalidad, ¿verdad? Pablo que dice, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Toda la vida, para mí toda la vida es Cristo, ¿verdad? Y la muerte una ganancia, porque estaba seguro cuando él decía, si me dan a escoger entre morir o quedarme aquí, pues con toda seguridad quiero morir porque voy al reino de los cielos, pero si Dios me pide permanecer, permanezco, ¿verdad? Pero para él toda la vida es Cristo. Y todo lo puedo en aquel que me conforta, ¿verdad? Todo lo puedo en aquel que me conforta. Esa confianza que tenemos con el Señor, ¿verdad? Todo. Él nos pide que le respondamos. Lo que Él nos pide, como decía San Agustín, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras, ¿verdad? Que el Señor pues nos ayude a que podamos cumplir con todo lo que Él nos va diciendo. Y cuando nos revela, ¿verdad?, en la carta a los Filipenses, ¿verdad?, cuántas cosas había conseguido Pablo, ¿verdad?, como fariseo y en poder, en honores, en tantas cosas. Y dice, ahora ante el conocimiento de Cristo, todo eso es basura. Todo lo que tenía es basura. Ahora solamente es Cristo el que ocupa toda mi vida, ¿verdad? Pues pidamos a San Pedro y San Pablo que nosotros sepamos pues responder con la gracia del Espíritu Santo como ellos respondieron, porque en estos momentos nuestra iglesia necesita de ser fuertes para poder cumplir con la misión que nos encomendó el Señor, ¿verdad? Que así sea, ¿verdad? Nos ponemos de pie. Proclamamos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Confiémonos a la intercesión de los santos Pedro y Pablo para que la Iglesia sea siempre custodiada y acompañada en su camino terrenal por la fuerza del Espíritu. Digamos juntos, concédenos, Señor, una fe firme. Concédenos, Señor, una fe firme. Por la Santa Iglesia, en particular por la Iglesia que está en Roma, para que sea siempre fiel y coherente con la enseñanza de los apóstoles, de los cuales ha recibido el primer anuncio de la fe, que con humildad se ponga al servicio de toda la comunidad eclesial. Oremos.
Concédenos, Señor, fe firme. Por el Santo Padre, Papa Francisco, los obispos, los presbíteros, para que lleven a toda persona el Evangelio de la salvación, como Pedro, primer guía en la fe, y como Pablo, sembrador de la palabra, oremos. Concédenos, Señor, una fe firme. Por todos los hombres y mujeres jóvenes que sienten en su corazón el deseo de seguir al Señor por los caminos del anuncio del Evangelio, por la vía de la castidad, la pobreza y la obediencia, que sean acompañados en un serio discernimiento sobre la voluntad de Dios para ellos, para que respondan con alegría a los llamados del Señor, oremos. Concédenos, Señor, una fe firme. Por los que sufren, porque son perseguidos a causa de la fe, que el Señor sea siempre su fuerza, para que como Pedro y Pablo puedan dar su bello testimonio de fe, oremos. Concédenos, Señor, una fe firme. Por todos nosotros, para que como sucedió con Pedro y Pablo, también nuestra vida pueda transmitir una fe firme, la alegría en el testimonio del Evangelio y un amor grande al Señor y a su voluntad. Oremos. Concédenos, Señor, una fe firme. Concede a tu pueblo, Padre, el poder festejar con alegría la solemnidad de los santos Pedro y Pablo y seguir su ejemplo con una digna conducta de vida. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Oremos, hermanos, para que llevando al altar los gozos, las fatigas, los deseos de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Haz, Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro que la anunció con claridad. Pedro consolidó la primitiva iglesia con el resto de Israel. Pablo la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo y coronados por el martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos, proclamando sin cesar. Están llenos de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos su muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Gustavo, con su obispo auxiliar Pedro, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De Monseñor Renato Asensio León, obispo emérito de Ciudad Juárez. Raúl Moguel Urtecho, presbítero. Lilia María Aquepech, Adán Suárez, Antonio Sosa Ayala, Delta Díaz Mendoza, Renata Murillo Zavala, Juana Ya May, Jonathan Medina, Elizabeth Gamboa, Bertanelli Ferraes, Roberto Castillo, Karime Abud, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad.
Hermanos, este es Jesús. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una Una palabra palabra tuya tuya bastará bastará para para sanarme. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Soy el pan que os da la vida eterna. El que viene a mí no tendrá hambre. El que viene a mí no tendrá sed. Así ha hablado Jesús. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Nosotros hemos creído que tú eres el Hijo de Dios. Oremos. Renovados por este sacramento, Señor, concédenos vivir de tal manera en tu iglesia que, perseverando en la fracción del pan y en la enseñanza de los apóstoles, tengamos un solo corazón y un mismo espíritu, fortalecidos por tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buscamos el auxilio de la Santísima Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestra necesidad. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Inclínense para recibir la bendición. A cada invocación responden amén. Que los bendiga Dios Todopoderoso, quien por la firme confesión de Pedro los ha cimentado y consolidado en la fe de la Iglesia. Amén. Que Dios mismo, que los ha instruido por la predicación infatigable de San Pablo, les conceda, a ejemplo suyo, ganar hermanos para Cristo. Amén. Que San Pedro con sus llaves, San Pablo con su palabra y ambos con su intercesión los ayuden a llegar a aquella patria que ellos conquistaron muriendo, uno en la cruz y otro bajo la espada. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Buenas tardes. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros al caminar, Santa María ven. Ven con nosotros al caminar.